Hola a todos. El pasado 4 de febrero y en el aula magna de la Universidad San Pablo CEU de Madrid presenté este libro, La gestión emocional, que lleva por subtítulo El equilibrio entre familia, persona y profesión. Más tarde, el 6 de febrero, subí un vídeo a YouTube con el contenido de la misma. Es mi intención complementar y completar el vídeo en cuestión con otros en los que tenga la oportunidad de desarrollar conceptos, ideas, temas de los aquí tratados. Hoy me propongo desarrollar brevemente la idea del trato que debe recibir cualquier trabajador en el seno de una organización, la que sea. De alguna forma subyace en el libro el mundo de la persona y el trato que hay que brindarle. Es por ello que quiero complementarlo con estas pequeñas reflexiones. Constantemente se está hablando de lo que se ha puesto de moda, que es la figura del trabajador del conocimiento. Y yo creo que no está de más el que podamos afinar brevemente el significado que tiene. Si hacemos un breve recorrido por la historia, nos encontraríamos que en la Grecia clásica había dos corrientes de opinión en cuanto a lo que significaba el ser sabio, la sabiduría, el conocimiento. Por otro lado, el mundo oriental repetía esas dos corrientes en distintas familias. Decía que en Grecia teníamos por un lado la escuela de Sócrates, Platón, posteriormente Aristóteles, que concebían la sabiduría como una herramienta al servicio de la verdad, como una herramienta que lo que debía propiciar es que el ser humano se manifestara en su auténtica dimensión de persona y alcanzara las cotas más elevadas del ser perfecto. Ellos entendían que la sabiduría estaba al servicio de la búsqueda de la verdad. Por contra, estaba la familia de los sofistas. El pensador sofista más reseñable, Protágoras, concebía la sabiduría como una herramienta puesta al servicio del hombre y puesta al servicio de su victoria, de imponer, de convencer, en definitiva de ganar a los rivales que no pensaran o que no se emplearan de la misma forma que ellos. En el mundo oriental, como decía, también existían esas dos concepciones de la vida. Por un lado estaban los confucianos y por otro lado los monjes zen, taoístas, bien, en definitiva. Pero lo relevante es que había dos concepciones distintas. Pero había un punto en el cual esas dos concepciones del mundo estaban de acuerdo, que era lo que no era sabiduría. No era sabiduría todo aquel conocimiento que no fuera extrapolable a otros ámbitos de la actividad. Así, la persona que era capaz de hacer una escultura, por muy maravillosa que fuera, ese conocimiento no servía para aplicar en otros en otro tipo de actividades de la vida. De tal forma que ese conocimiento se consideraba un conocimiento de calidad inferior al anterior y tenía lo que se llamaba la consideración de Temné, el arte de los griegos. Posteriormente, con el devenir de la historia y sobre el 1750, es donde aparece la primera enciclopedia, en la cual Diderot y D'Alembert nos muestran un mundo en el cual se ha clasificado y se ha ordenado sistemáticamente el conocimiento que se tenía hasta aquel momento. Pero hay un hecho fundamental en la misma, que es el redactor, por ejemplo, en cuanto a temas de artesanía, no es el artesano, es el lógico, es el matemático, es el analista. Subyace en la misma que el conocimiento de una actividad concreta al final será exportable y por tanto será universal con respecto a las anteriores concepciones del mismo. Tal es así que los primeros, la aplicación del saber, del entender, a la actividad humana se centra primero en conseguir herramientas mejores, en el proceso para dar por terminado un producto y en el producto. Es la primera vez que el hombre aplica de forma sistemática el conocimiento al hacer.
Posteriormente, y con Taylor como máximo exponente, nos encontramos con el caso de la aplicación del conocimiento al factor trabajo, al trabajador. Es un salto importante por cuanto Taylor, en aquellos instantes de la historia, estudia de forma sistemática cómo optimizar los movimientos del trabajador. Y posteriormente es cuando tiene lugar la época en donde estamos nosotros, que lo que nos resta es aplicar el conocimiento al conocimiento, puesto que las otras etapas están quemadas. Y están quemadas porque a principios del siglo XX, de cada 10 trabajadores, 9 hacían o movían cosas, hacían actividades de naturaleza manual. Actualmente, de cada 10 trabajadores, 1 hace o mueve cosas. El resto, los 9 trabajadores, emplean como herramienta de trabajo su cerebro. Por primera vez en la historia, cuando un individuo cambia de sociedad, se lleva la herramienta a otra sociedad. Y es cuando, de forma muchas veces inesperada, nos topamos con una dificultad no resuelta por muchos, que es todos aquellos directivos que pretenden seguir rigiendo el departamento, la sociedad donde se emplean, con la mentalidad propia de la revolución industrial. El jefe como único papel reconocible en él es el de ser juez. Me gusta o no me gusta, está bien o está mal, es incapaz de brindar otro tipo de registros como puede ser la ayuda, el ánimo, la comprensión, la enseñanza. Y eso en cuanto a la naturaleza de cómo se emplea y cómo pretenden que trabajen los demás disciplinadamente, y surge el problema de cómo disciplinar la idea. Cómo disciplinar la idea que no se sabe que existe y que está en la cabeza de un colaborador. Esto nos sitúa de lleno en las alternativas de cómo propiciar que esa idea surja. Y por un lado nos encontraremos con concepciones de tipo puramente utilitarista. Te brindo un trato adecuado, buen trato, porque me interesa lo que está en el interior de tu cabeza. Y por otro lado, la vía que siempre ha estado presente, que es la de brindar un trato digno a cualquier persona, se emplee como trabajador de conocimiento o se emplee como trabajador en tareas de tipo manual. Lo cierto y verdad es que el primer camino, el del utilitarismo, más pronto que tarde queda desnudo. Queda desnudo y a no tardar demasiado, pueden ser 2, 3, 4 meses, cuando la persona sabe que el motivo por el cual recibe determinado trato es muy interesado. Tal es así que se siente tratado como si fuera una cosa, un electrodoméstico, un aparato, que en el momento que deje de dar esas prestaciones se prescindirá de él. Si bien es cierto que cualquier sociedad necesita generar recursos para garantizar su permanencia en el tiempo, desde luego el caldo de cultivo que propicie eso no debe ser nunca la primera de las alternativas, el dar un trato basado en el utilitarismo. La única alternativa de excelencia es el de brindar al trabajador un trato digno como tal. Y ese trato debe contemplar todas las dimensiones de la persona, como es un salario adecuado, un trato emocionalmente correcto, respetuoso, un trato intelectualmente también correcto. Hay que tener en cuenta la opinión de las personas que contribuyen al logro común, y por último que lo que se haga tenga sentido. De ahí que es una paradoja pensar que hay dos vías, la del trato o utilitarista o en la dignidad del individuo. Solamente existe esta última. Esta última es la que puede garantizar, si hay intelecto adecuado, en favorecer la vía de la excelencia en cualquier organización. Lo otro no existe. Lo otro lo único que propicia es un ambiente cínico, descreído, en el cual a lo mejor el trabajador del conocimiento o el que no sea del conocimiento tiene que convivir con esa situación. Pero desde luego no saldrán las ideas, porque no querrá que salgan las ideas que hacen posible la pervivencia en el tiempo de esa sociedad. Solamente existe la alternativa de brindar un trato digno a la persona. Nada más. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.